Listo, ok. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos otra vez en este podcast sobre historias y la temática que vamos a manejar en estas siguientes cápsulas tiene que ver con algo que va a relacionar la parte de la ciudad con una de las representaciones gráficas más simbólicas que vamos a encontrar en las calles. Este sería el caso del graffiti. Y bueno, la idea un poco es que con nuestro invitado, él nos va a empezar a dar diferentes puntos de vista referentes a cómo se genera el graffiti en México, cuáles son los tipos, cómo se va estructurando, cuáles son las ideas conservadoras sobre este tipo de arte, o si es más bien una forma de generar una llamada de atención a la parte social. Y bueno, esa es la plática, la charla. Tenemos como invitado a el arquitecto César. Él es un grafitero súper profesional. Él nos va a ir platicando, nos va a ir diferenciando entre la parte del graffiti y bueno, ya en la parte final, pues es el debate y es la pregunta final va a ser si esta parte del mural institucional sí tiene que ver con el graffiti, ¿no? Con eso vamos a cerrar, porque esa es como la duda más grande que tengo. Y bueno, ya conocen a nuestra mesa, tenemos a Shay por parte de la UAM Xochimilco, tenemos a Paco por parte de la Facultad de la UNAM, y bueno, voy a dar pie a que nuestro invitado, a que César se presente y nos dé un pequeño resumen de lo que está haciendo y un poco que nos hable de él y sus inicios dentro de esta forma de expresión. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué horario estén viendo este video. Bueno, mi nombre es César, arquitecto titulado, y también lo he ejercido, gracias a Dios, eso se ha podido hacer. Tengo 30 años, de esos 30 años que tengo, la mitad, es decir, y un poquito más, los tengo realizando esta actividad que se llama graffiti. Esto fue creado, bajo yo fui muy cuidado de niño, no salía mucho y por lo tanto mi vida era como imaginarme cosas a través de un cristal, ¿no? Siempre iba, o sea, fui mi primaria y Ciudad Azteca y siempre era mi recorrido y sobre ese mismo camino veía unas letras raras, unos dibujos, incluso llegaba a ver recuerdo mucho un perro infante pegado, un sticker pequeño de perro infante pegado en una parada. Y le pregunté a mi mamá, oye, ¿y por qué eso, no? ¿Quién lo pegó? No, no me supo dar una respuesta, pero pues dije, está chido, ¿no? O sea, se ve bien, se ve cool en ese tiempo y pues fue algo como que fue curioseándome llegar a ese tipo de cosas. Luego llegaron, digamos, la explosión de los medios, que ya fue cuando había televisión por cable, ya había internet, podías explorar un poquito más, que era de lo que otros chavos, que de lo que ahorita, de una generación diferente que voy a hablar ahorita, no pudieron vivir y por lo tanto diferente el concepto de cómo lo percibieron. Y por lo tanto estaba viendo estas cosas y un poco del pop, el rap y todo ese tipo, llevaban este tipo de estas imágenes como lo que yo veía en la calle. No lo entendía realmente, pero se me hacía interesante. Y una parte de lo que marcó eso fue la clase de cívica y ética ya en sexto de primaria, que hablaba de los valores y los antivalores y que no habló sobre el graffiti, que era algo como que moralmente malo, ¿no? Que estaba mal visto, o sea, si veías graffiti, pues como que inmediatamente pensabas gente pobre, drogas, crimen y todo ese tipo de cosas. Pero en los dibujos, incluso en las caricaturas, en este tipo, ya llegaban los Simpson, incluso en las tecas, y Bart Simpson pintaba, y era una manera divertida de exponer el graffiti, y esto fue lo que más o menos me fue como que orientando a conocerlo. Y ya avanzando un poquito más la edad,
creciendo ya practiqué y fue como siempre, como cualquier niño por rebeldía, tal vez un poquito, por darme a conocer. Pasando un poquito más adelante, cuando llegué a la universidad, ya cuando llegué a la preparatoria y vi de qué trataba una relación clara entre el graffiti, la ciudad, las paredes. ¿Entiendes? Hay varios jóvenes, o sea, no es cualquier, una que otra persona, son varios jóvenes que apoyan este tipo de movimientos y por diferentes razones, no es una clara razón completamente. Y lo que me da más curiosidad es, entrándome a la arquitectura, qué es lo que van entendiendo las personas, entendiendo los arquitectos, cómo ve esta mancha que ataca sus edificios, sus parques y todo lo demás. Eso fue lo que más me llamó la atención realmente, para irme a la arquitectura, saber sentar la otra parte de lo que este juego conlleva, ¿no? Que es el muro y la pintura. Me gustaría que dieran un poquito su opinión de lo que fue su acercamiento de graffiti, maestro Orlando. Ok. Bueno, muchas gracias. Voy. Voy yo entonces. Listo. Un poco lo que nos platica César sí es bastante interesante. Todos los que yo creo, consideramos que las personas que tocamos o en nuestra infancia nos tocó vivir en las orillas de la ciudad, pues se volvía como parte de, ¿no? El grafiti era bastante común en las zonas periféricas y vamos a encontrar esta relación de elementos, ¿no? Ahorita un poco, en la siguiente cápsula vamos a empezar a ver la diferencia entre las letras, el tag y toda esta parte, ¿no? La diferenciación. Pero el graffiti llama mucho la atención. A mí me llama mucho la atención, en primera por el manejo, ¿no? La capacidad artística de poder conceptualizar una idea y plasmarla, ¿no? Pero también la forma en que se arriesgan para poder pintar, ¿no? En tanto en lugares prohibidos como en lugares de muy difícil acceso, ¿no? Porque encuentras grafitis arriba de los puentes o los encuentras ubicados en el interior de algunos edificios o en la parte más elevada. Entonces eso se me hacía bastante complicado y siempre me ha llamado la atención, ¿no? ¿Cómo llegan a esos lugares? Y bueno, la raya, bueno, no sé, creo que esa es la parte del tag, ¿no? La que nada más llegan y pintan, o las peleas que se generan, ¿no? Al momento de que alguien hace un trabajo y él llega a otro, no sé si otro grafitero o alguien que no le gusta y se empieza y lo borra o pinta sobre él, ¿no? Entonces, yo lo veo como una forma de representación. El graffiti nos va a dar una idea no solamente de que se quieren expresar artísticamente, sino es un reclamo social donde ellos lo que buscan, bueno, es lo que yo veo, es retomar la calle y decirles a los pobladores, esta calle es nuestra y por ende podemos utilizarla, ¿no? Para tal. ¿Tú qué opinas, Shay? Pues yo ahorita que hablaba César, me acordé de varias cosas y esa analogía que hace del cristal y de la ciudad me gustó mucho porque efectivamente yo creo que muchos lo veíamos a través del recorrido que hacíamos en la ciudad y veías, a mí me tocó en los noventas, ¿no? Entonces se ligaba mucho al ska y como a esto que decía el doctor. Yo no sé mucho los términos, pero me acuerdo mucho que había amigos que decían, vamos a ir a hacer unas bombas, ¿no? O vamos a ir a hacer un tac, o vamos a ir a hacer esto. Y entonces, en ese tiempo tuve un noviecillo ahí que le entraba eso, y me acuerdo mucho esto que decía el doctor Orlando, ¿no? Que decía que tenía que ver con lo clandestino, porque me acuerdo mucho que él me regaló una vez, el regalo fue llevarme a ver cómo iba a hacer unas cosas ahí, en un lugar casi prohibido y cómo se iba a saltar la barda y no sé qué tanto, ¿no? Y fue mucha adrenalina, pero era como esta parte, o sea, de romper las reglas y de hacer algo ahí grande, ¿no? O sea, eso me llamaba mucho la atención. Y después ya con lo que decías esto de la arquitectura, en la facultad me tocó que mis amigos iban a la facultad de la UNAM
y había un maestro ahí que estaba súper enojado con los grafitis y decía, es que ¿por qué rayan lo patrimonial? No sé qué tal, pero estaba muy enojado, o sea, y en la clase era de arquitectura precisamente, ¿no? Y años después, ahora, yo soy feminista, y lo asocio mucho con la crítica que nos hacen cuando se ha pintado la ciudad en las marchas, ¿no? O sea, los monumentos, por Dios, ¿no? O sea, que se mueran 1000 mujeres, pero no toquen los monumentos. Entonces la asocio mucho a esto de cómo apropiarse de la ciudad, pero desde esta parte clandestina. Creo que está como bien interesante porque es como decir, estoy aquí, o sea, es plantarse y decir, estoy aquí y ponerte ahí, ¿no? En esta parte también de grandiosidad y de, pues, hacerlo. O sea, eso sí es muy, muy interesante para mí. Pues yo Paco, quiero ¿tú qué opinas? platicar, como lo dices, César. Creo que uno desde chavito veía algún, alguna expresión de este tipo en las paredes, ¿no? Yo soy tu vecino, viví viví toda mi infancia en la frontera entre Nesa y Ecatepec, ¿no? Entonces era común verlo, pero realmente uno lo entiende como parte del escenario, del entorno inmediato, ¿no? Mi primer acercamiento, creo yo, ya con más conciencia. Yo tengo un primo del norte y del mero norte y de Sinaloa. Entonces me acuerdo cuando venía de vacaciones, él le gustaba mucho el breakdance. Y entonces él decía, no, es que los placazos, ¿no? Y me enseñaba, y entonces nos poníamos a dibujar los placazos en libretas y decíamos, a ver, ¿dónde vamos a pintar un placazo, no? Entonces, ¿qué era un placazo? Entendía yo que era una forma de escribir, ¿no? Algo que fuera tu nombre o que fuera tu identidad o que representara algo tuyo, ¿no? Entonces, en ese momento empezó a llegar las películas de breakdance, ¿no? Las películas de los mexicanos en Estados Unidos que practican este baile, pero que una forma de manifestarse, pues es echando su placazo, haciendo un graffiti, ¿no? Entonces, con ese acercamiento, bueno, en esa zona era muy común que los grupitos de chavos nos poníamos un nombre, ¿no? Sin ser propiamente una banda, sí nos identificábamos con un nombre, ¿no? Con mis cuates nosotros nos decíamos los no, o el six pack, ¿no? Entonces poníamos ahí en alguna barra el six pack, ¿no? Entonces los otros chavos ya nos conocían, y ellos también ponían sus nombres, y entonces ya decíamos, ah, bueno. Entonces es como una práctica de construir territorio, ¿no? De generar esta identidad, esta posibilidad de poder intervenir el territorio, ¿no? Una barda o algo así. Pero realmente en su expresión artística ya la fui conociendo yo mucho después. Incluso en la huelga del 99-2000 teníamos un excelente grafitero nosotros ahí en la arquitectura, conocido como el Bolo, ¿no? De la zona de allá del oriente, del poniente de la ciudad. Entonces él dijo, yo voy a hacer un grafiti, ¿no? Entonces agarró un muro y pintó un graffiti con un montón de spray. Se fue, pero representando lo que era la huelga para él, ¿no? Y el graffiti nos gustó mucho y todos dijimos, wow. Y sí, propiamente hubo quien dijo, pero ¿cómo pintan eso? No, no tiene nada que ver. No, ¿cómo no? El Bolo fue todo un personaje y anduvo por 1000 lugares, en Turquía, en muchos lugares haciendo grafitis. Y pues para muchos de nosotros, propiamente lo que él plasmaba en los muros nos representaba, ¿no? Y bueno, nada más finalizar, por ejemplo, para mí fue muy significativa la película Sangre por Sangre, ¿no? Una película, un peliculón donde se queda de manifiesto ahí un chavo latino que usa ya el graffiti a una capacidad de manejo, de dominio del material para hacer murales extremadamente complejos con un contenido muy padre,
¿no? Entonces, yo creo que esos fueron así como la secuencia de mi contacto con los grafitis, ¿no? Que para mí siguen siendo una representación que tenemos incluso ancestral, ¿no? Nuestros muros de nuestra arquitectura prehispánica está llena de pinturas en las paredes, ¿no? El muralismo en México, ya lo que uno quiera más ahí entender, pero no sé, César, si mi acercamiento pues haya sido real o imaginario con el graffiti. Sí, de hecho, creo que es lo más común, lo más podría decirse que general que se piensa uno, que es el graffiti, que es dar un mensaje. Pero al transcurso del tiempo creo que va apropiándose de lo que es la persona, este tipo de juego, este tipo de acción de vida social, y vas familiarizándolo hacia tus metas, por así decirlo, metas personales, y no tanto como un ataque al gobierno, una rebeldía ante la escuela, ante tus padres. O sea, va haciéndose un cambio muy grande que, o sea, no, en momentos no se puede comprender como como lo que dicen como un hobby, ¿no? Porque todo el tiempo es como la arquitectura, o sea, sales y estás viendo arquitectura, no puedes dejar de pensarlo en ella, no puedes dejar de pensar en un minuto en ella. O sea, cuando empiezas a hacer esto, no puedes dejar, o sea, en cualquier lado puedes hacerlo. Puedes pintar la pared, puedes pintar el piso, la banca, el perro, la señora, todos, o sea, puedes pintar el puesto de tamales y sabes que mucha gente va a ver esos tamales, o sea, gente si todos los días pasa por esos tamales, compra, te va a ver. Y puede ser tu objetivo que te vean, ¿no? O puede ser tu objetivo, no sé, pintar en la Merced, pintar en Tepito, pintar el Caballito de Reforma, ¿no? O sea, pero ¿con qué sentido, no? O sea, ¿con qué sentido lo hacen? O sea, pues que gente se enoja y dice, ay, es que ¿por qué pintaron el Caballito de Reforma? O sea, ¿en serio no sabías que existía el Caballito de Reforma hasta que lo pintaron? No sabías ni siquiera que había un caballito en la Reforma, o sea, pensabas un caballo de verdad, ¿no? O sea, ese tipo de cosas es que la sociedad no, cuando puedes criticar, lo criticas, ¿no? Y cuando no, simplemente lo ignoras y no sé que existe. Ok, me llama mucho la atención esta parte y creo que es esencial cómo por medio del graffiti puedes visibilizar algo que se vuelve bastante común, ¿no? Lo que nos comenta César es esta posibilidad y un poco lo que lo voy a retomar y lo voy a tratar de compaginar con lo que nos dice Shay. En el momento que la gente se apropia de la ciudad, se apropia del espacio, lo agrede, en ese momento se visibiliza y en ese momento ya se vuelve parte de la crítica, ¿no? Porque alguien ya grafiteó, como pones el ejemplo del caballito, porque alguien ya agredió la columna de la independencia, o porque quieres, o porque quieres y pintas el Palacio Nacional, ¿no? Entonces, posiblemente no te significaba nada, o no le dabas algún valor, hasta que de pronto alguien te dijo, si está ahí, lo visibiliza el acto, y en ese momento pues ya se vuelve parte, ¿no? Le vuelves a dar como un elemento de vida a estos inmuebles que a veces los vemos como un escenario monótono y pasivo. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el primer cierre de nuestra primera cápsula para proseguir en la segunda y platicar con César. Primero, que nos ayude a clasificar, ¿no? ¿Cómo podríamos dividir, ¿no? Esta parte del graffiti y cómo podríamos empezar a integrarlo dentro de esta lógica. Entonces, los invitamos a que vean nuestro siguiente podcast. Seguimos con el tema del graffiti, vamos a empezar a desmenuzarlo lentamente y vamos a empezar a ver cómo a lo mejor lo que nosotros vemos con la parte del graffiti representa para algunos una situación de crítica social, para algunos otra forma de expresarse, o podemos llegar hasta el punto del arte. Entonces, no se pierdan y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego.